Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Agradeceros vuestra asistencia en un webinar en el cual, intentaremos en un poco más de media hora repasar o ver todos aquellos aspectos claves o más importantes para lograr una gestión eficiente del mantenimiento de nuestra fábrica o de nuestra instalación. A nivel de mantenimiento, es verdad que en muchas empresas, suele ser un departamento de soporte, ¿no? Un departamento de apoyo a un área más principal que puede ser la producción o la fábrica, y eso hace que muchas veces no le prestemos toda la atención y la dedicación que merece. Tener en cuenta que el mantenimiento al final es el que nos garantiza un buen funcionamiento de nuestros equipos, de nuestras instalaciones, y como seguro que estáis viendo todos en vuestras empresas, la tecnología y el uso de maquinaria y de automatización cada vez es mayor. Es decir, todos los procesos, ya sean productivos o logísticos, cada vez se apoyan más en tecnología y eso requiere un mayor mantenimiento. Y esto hace que al final el área de mantenimiento vaya adoptando un papel más importante en lo que es la productividad y el rendimiento al final de nuestra fábrica. Por eso es un departamento al que le debemos prestar atención, porque de él va a depender los resultados de nuestra actividad, ¿no? de nuestro negocio. En un área de mantenimiento, al final, en muchas ocasiones nos encontramos con departamentos de mantenimiento que aparentemente pueden funcionar, ¿no? Porque al final se hace justamente unas reparaciones, unas intervenciones en los equipos y en las máquinas, pero eso no significa que haya una organización eficiente del mantenimiento. Por ejemplo, como vemos aquí en este gráfico, es muy habitual encontrar que la dedicación de los recursos de mantenimiento se destinan en su mayor parte, un 90%, por ejemplo, a reparar averías, y en cambio muy poco recurso, muy poco tiempo dedicado a analizar, a controlar o a anticiparse a estas averías. ¿Vale? Esta situación no es la deseable. Al final, el que estemos la gran parte del tiempo reparando máquinas es el resultado de un mantenimiento deficiente, ¿de acuerdo? Porque cuando estamos reparando, aunque lo hagamos muy bien la reparación y seamos eficientes reparando, al final la avería ya se ha producido. Y eso significa que ya hemos tenido una parada de línea, y eso implica ya un bajo rendimiento de nuestra instalación o de nuestro proceso productivo. Con lo cual, hemos de invertir esta situación. Al final, lo que se busca es que no se llegue a la avería, es decir, que reparar averías sea en casos puntuales, y la mayor parte de los recursos de mantenimiento se dediquen justamente a anticiparse a esta avería. Es decir, a controlar, analizar y mejorar todos los sistemas para que podamos evitar la avería y evitar el paro de una línea, y al final no caer en ineficiencias productivas o en bajar el rendimiento de lo que es nuestra instalación. ¿Vale? Entonces, en esta segunda situación sí que es cuando podemos hablar de tener un mantenimiento, digamos, eficiente. ¿Vale? Al final, hay unos objetivos que tiene mantenimiento, que al final es que la instalación rinda como es esperado, digamos, ¿vale? Esto normalmente se mide por un indicador que es el OE, que aquí medimos que al final los equipos estén disponibles, funcionen correctamente, a buen rendimiento, que funcionen generando producto de calidad, sin defectos. Pues esto, es el resumen, digamos, es el indicador OE. Y a la vez que esto lo podamos conseguir minimizando al máximo los costes de mantenimiento, ¿de acuerdo? Porque nosotros podríamos tener un OE muy elevado, es decir, una eficiencia muy elevada de nuestra maquinaria, pero obviamente podríamos incurrir en unos costes excesivos de mantenimiento, ¿no? Entonces, el reto está
en conseguirlo optimizando estos costes. Al final, los objetivos de mantenimiento, si se consiguen, van muy ligados o se traducen luego en una mejora de los indicadores de nuestra planta industrial, ¿vale? Y ahí, como decía antes, es donde vemos el papel relevante que tiene el área de mantenimiento. Es decir, si tenemos un buen mantenimiento, al final conseguimos que una serie de objetivos de nuestra fábrica o de nuestra instalación pues mejoren. Por ejemplo, si nosotros tenemos un OEE elevado, es decir, un buen mantenimiento de nuestros equipos, pues logramos aumentar la capacidad productiva de nuestra fábrica, logramos reducir el coste de nuestros productos, logramos aumentar la calidad de los mismos, podemos ser más flexibles y ofrecer una mayor capacidad de respuesta a los clientes, incluso podemos mejorar el clima laboral, ¿no? Muchas veces, y esto seguramente lo habéis vivido muchos, el hecho de tener un mal mantenimiento pues va minando el clima de trabajo, porque al final, pues bueno, frases típicas de esta máquina nunca funciona, siempre se estropea, ya hemos dicho o hemos avisado 1000 veces de que hay que arreglar este equipo, así no se puede trabajar. Es decir, al final, el mal funcionamiento de los equipos pues hacen que el entorno de trabajo pues tampoco sea el más idóneo, ¿no? Al final, pues bueno, el clima laboral también se resiente, ¿no? Con lo cual, pues bueno, un buen mantenimiento mejora el clima laboral, mejora la seguridad e incluso puede mejorar o reducir el impacto ambiental, ¿no? Es decir, ya sea por un menor consumo energético o bien por reducir la contaminación directa, digamos, que se pueda generar de nuestro proceso productivo, ¿no? Entonces, como vemos, al final, lo que es la gestión del mantenimiento tiene un impacto directo en muchos aspectos de nuestra fábrica y al final el tener un buen mantenimiento o un mal mantenimiento realmente pues, nos puede cambiar mucho la situación de nuestra planta en todos estos indicadores o en todos estos aspectos, ¿no? Y de ahí pues la importancia y la relevancia de tener un buen mantenimiento. Desde Festo, bueno, cuando abordamos proyectos de mejora del mantenimiento en una empresa, bueno, lo que hacemos es, a modo esquemático, tener en cuenta estas 14 claves o estos 14 puntos que son los que vamos a ver a continuación. Hay algunos que son más importantes que otros, esto depende de cada situación, de cada empresa, ¿vale? Unos serán pues, más prioritarios que otros, pero al final es importante tenerlos en cuenta todos. ¿De acuerdo? Si realmente los consideramos todos y los analizamos bien, pues es cuando podemos llegar a tener una gestión eficiente del mantenimiento. ¿Vale? No significa que haya que ejecutarlos en este orden, ¿no? También dependerá de cada situación, ¿vale? Pero, como digo, lo importante es tenerlos en cuenta, ¿vale? Así que, bueno, vamos a repasar brevemente cada uno de estos puntos, ¿vale? Para analizarlos y poder ver qué es lo que es más importante de ellos, ¿vale? Al principio, digamos, de abordar un proyecto de mejora de un área de mantenimiento, lo que hay que tener muy claro es el alcance y los objetivos, ¿vale? Hay que definir en cuanto a alcance, pues realmente el mantenimiento, qué es lo que va a mantener, ¿no? ¿Qué edificios, qué instalación, qué procesos, qué equipos, qué máquinas, incluso si hay vehículos, qué departamentos están implicados, es decir, acotar bien al final cuál es el cliente interno, digamos, de nuestro departamento de mantenimiento. A su vez, hay que tener claros los objetivos. Como decía antes, ¿no? Como habéis visto, pues los objetivos de mantenimiento a nivel de OE o de costes están íntimamente ligados con los objetivos del cliente interno, que puede ser en este caso nuestra planta industrial. Pues si nuestra fábrica tiene unos objetivos estratégicos, pues hay que vincularlos bien con los objetivos que va a tener mantenimiento, ¿vale? Para que haya una sincronización, ¿vale? Es decir, puede haber sectores o actividades que prioricen la calidad o los plazos de entrega o la seguridad. Bueno, esto hay que tenerlo bien claro para entonces ver el mantenimiento dónde tendrá que centrarse o dónde tendrán que enfocar sus esfuerzos, ¿no? Y a partir de ahí es cuando, conociendo esta situación, hemos de diseñar un plan de acción
que podría ser pues, seguir estos 14 puntos que comentábamos, ¿no? Y al final hay que construir un plan de acción calendarizado con todas sus fases y sus plazos. Y este plan hay que comunicarlo a todos los que van a intervenir en este proyecto, digamos, de mejora del mantenimiento, ¿de acuerdo? Que puede ser el propio equipo de mantenimiento, pero también pueden ser otras áreas como producción, ingeniería, etcétera, ¿vale? Bueno, este sería el primer punto, digamos, de definición de un proyecto de mejora a la hora de hacer su arranque. Una vez nos ponemos en marcha, el primer punto, digamos, sería el definir o identificar los equipos y las instalaciones que vamos a mantener, ¿de acuerdo? Este es un trabajo que, bueno, que puede ser arduo y costoso, pero es fundamental, es la base. Es tener pues, todo el inventario de equipos, de instalaciones sobre los que vamos a trabajar, ¿vale? Y hay que identificarlos, hay que definir de qué manera los vamos a estructurar, ¿no? Aquí vemos a la derecha pues, una estructura en árbol, ¿no? Al final es ver cómo estructuramos todos nuestros equipos e instalaciones, cómo los agrupamos en diferentes niveles, ¿vale? Y hay que definir estos criterios, digamos, ¿no? Al final lo importante es saber que no hay que llegar a un máximo nivel de profundidad, porque al final, pues bueno, por ejemplo, una fábrica industrial, pues sería impensable, ¿no? Llegar a definir hasta el último elemento, el último tornillo de cada máquina, ¿no? Obviamente sería una tarea titánica, ¿no? Y que tampoco nos conduciría a ningún lado, ¿no? Hay que saber priorizar y profundizar solo en aquellos puntos que entendemos que pueden ser más importantes, ¿de acuerdo? Y los puntos que en principio no son relevantes en cuanto al mantenimiento, pues se pueden simplificar mucho y simplemente identificarlo a nivel general, pues un área, una línea, una máquina, etcétera, ¿vale? Bueno, esto es importante al final, definir toda esa información, codificar los equipos, tanto en el sistema como físicamente, rotularlos y definir toda aquella información alrededor de cada equipo. Es decir, cada equipo al final ha de tener su documentación a nivel de instrucciones de uso, de especificaciones técnicas, de indicadores, indicadores que son los que nos van a permitir evaluar aquel equipo cómo está, ¿vale? En qué momento también de su ciclo de vida está. Todo esto es lo que hemos de definir equipo por equipo antes de empezar a establecer los siguientes pasos, ¿vale? En cuanto a indicadores, pues bueno, puede haber muchos, ¿eh? Hay de disponibilidad, de rendimiento, de calidad, el propio OEE que comentábamos antes, el MTBF, que es el tiempo medio entre paradas o entre averías. Bueno, hay diferentes, el CPK o el CAM, que son los que miden la capacidad de nuestra máquina a la hora de ofrecer o de responder a lo que le pedimos a nivel de tolerancias o de, bueno, de cualquier medida que queramos en nuestro producto. Bueno, hay que definir una serie de indicadores equipo por equipo y en cada equipo pueden ser distintos, ¿no? Una vez tenemos esto definido, es cuando podemos definir los procesos que va a ejecutar el área de mantenimiento, ¿vale? Definirlos o redefinirlos o rediseñarlos, ¿vale? En este esquema de la derecha vemos un resumen de todos los procesos que al final tienen lugar en un área de mantenimiento. Como veis, bueno, pues tenemos una parte que es de mantenimiento correctivo, ¿no? De resolución de averías, en la parte superior del esquema, donde necesitamos tener unas instrucciones de mantenimiento correctivo, es decir, para ciertas averías que intuimos que pueden suceder y que pueden ser críticas, hemos de saber cómo las vamos a solventar. O sea, a priori tenemos que tener definido cómo vamos a intervenir en esa avería, o bien averías que son repetitivas, ¿no? Y que, bueno, por un tema de eficiencia hemos de saber también cómo las vamos a atacar, ¿vale? Cuando se ejecuta un mantenimiento correctivo, es decir, cuando se resuelve una avería, pues antes de la avería tiene que haber un parte de avería donde se recoja la información de aquella avería y un parte de reparación donde se recoja la información de cómo se ha ejecutado aquella reparación, ¿vale? A nivel de mantenimiento preventivo es bastante similar. Hemos de tener unas instrucciones de mantenimiento preventivo, es decir, cada intervención
que nosotros queremos hacer a modo preventivo tiene que estar bien definida también, de cómo se va a hacer, con qué recambios, con qué herramientas, qué personas, cuánto tiempo vamos a dedicarle, etcétera. Y además, como son intervenciones planificables, hemos de tener este plan de mantenimiento preventivo, ¿vale? Esta sería, digamos, la información que necesitamos para hacer un preventivo eficiente. A partir de aquí, cuando se ejecuta, pues lo mismo que antes, hemos de tener un parte de revisión de cómo se ha ejecutado aquel mantenimiento preventivo y un parte de reparación preventiva, es decir, en el caso en el que al ejecutar aquella revisión hayamos detectado pues, la necesidad de hacer una reparación porque hemos detectado algo que no estaba bien, pues haremos una reparación preventiva, ¿no? Y eso también tiene que estar recogido en nuestro sistema como información, digamos, ¿no? ¿Vale? A partir de aquí, todo esto nos alimenta, como vemos hacia la derecha, nos alimenta pues, todo un histórico de averías y de intervenciones. ¿De acuerdo? Que es fundamental en un departamento de mantenimiento tener un buen histórico con toda esta información recogida. Por un lado, nos va a servir para ir mejorando las instrucciones de uso de la maquinaria, es decir, a medida que vayamos viendo la maquinaria cómo está, cómo la hemos reparado, esto puede hacer que la manera de usar la maquinaria pues vaya cambiando, ¿vale? Y por otro lado, de este histórico es donde podemos obtener indicadores, como los que comentábamos antes de los equipos, indicadores sobre su estado, ¿vale? Y estos indicadores, a la hora de analizarlos, nos permiten tres cosas. Por un lado, realimentar lo que son las instrucciones de mantenimiento y el plan de mantenimiento preventivo, es decir, en función de estos indicadores, pues vamos mejorando o adaptando este plan de mantenimiento preventivo. Por ejemplo, si al final vemos que una máquina sufre muy pocas averías, pues quizás el preventivo lo podemos relajar un poquito, ¿no? Pues cambiaremos el plan de mantenimiento preventivo, ¿no? O si vemos que con el histórico de averías se está repitiendo una avería concreta, pues modificaremos también el plan de mantenimiento preventivo o bien las instrucciones de mantenimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto es un bucle, digamos, constante que nunca debe de parar, ¿vale? Y además hay dos más usos, digamos, de esos indicadores que nos sirven para luego hacer un mantenimiento predictivo, que luego veremos también pues, más enfocado, y también los proyectos de mejora de nuestra instalación, ¿de acuerdo? Este esquema yo creo que resume bastante bien al final toda la información que necesitamos y cómo va, digamos, este flujo de información, cómo circula. Y si logramos mantener este esquema en funcionamiento y bien actualizado y bien mantenido, es cuando, bueno, es un pilar, digamos, fundamental para tener un área de mantenimiento funcionando bien. ¿De acuerdo? Luego, uno de los puntos que hay muchas veces, digamos, son tampoco, digamos, no están muy analizados en muchos departamentos de mantenimiento, es la gestión de los recambios y los consumibles. Al final, un recambio puede ser origen, digamos, de muchos problemas si no lo tenemos bien identificado, bien estudiado y bien, digamos, o aseguramos su disponibilidad en nuestras instalaciones, ¿no? Muchas veces, pues, seguro que os habéis encontrado, ¿no? Con, ostras, hemos tenido una reparación ahora, una avería, y nos falta el recambio, hay que pedir el recambio, el proveedor tiene un plazo de entrega y esa avería, pues, no se resuelve. Hay un paro de línea que sigue durante horas, incluso días, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, ¿no? Con lo cual, la gestión de los recambios es un punto también muy importante a tener en cuenta, ¿no? Lo que hay que hacer, pues al final es también identificar estos recambios, hacer una clasificación, identificarlos para saber cuáles son los más importantes, los recambios clave a la hora de hacer un mantenimiento o una reparación. Habrá unos recambios que son más críticos que otros, esto hay que identificarlo. Todos los recambios tienen que estar codificados, ¿vale? Como cualquier producto en una empresa, digamos. Y hay que establecer las políticas de stock que vamos a usar para cada tipo de recambio, ¿no? Al final tenemos recambios o un stock de recambios que se llama stock correctivo, el stock preventivo y el stock de mejora. Es decir,
el stock correctivo serían todos aquellos recambios que tenemos destinados a actuar de manera rápida para hacer una reparación. El stock preventivo serían los recambios que van destinados a hacer mantenimiento preventivo y que normalmente son recambios que no hace falta estocar, sino que como son intervenciones planificadas, pues podemos comprar bajo pedido, digamos. Igual que el stock de mejora, ¿no? El stock de mejora es cuando hay un proyecto de mejora de envergadura de nuestra instalación, pues ahí se hacen compras a medida, digamos, del proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Cada uno, como veis en el gráfico de la derecha, pues cada uno tiene un comportamiento distinto, ¿no? ¿De acuerdo? El stock preventivo y el stock de mejora, pues al final hay que tenerlos cuando se necesitan, ¿no? Cuando esté planificado usarlos, y en cambio el stock correctivo hay que definir unos stocks mínimos para tener siempre nuestro almacén de mantenimiento, ¿vale? En función, digamos, de su criticidad y de su papel, digamos, que juega en nuestra instalación, ¿vale? Y no fallar en tener el recambio adecuado para cuando surge la avería, ¿vale? Y esto, una vez tenemos todo esto identificado, la política de stock de los recambios, hay que ver cómo se almacena, ¿de acuerdo? Los almacenes de mantenimiento también son importantes a nivel de eficiencia, ¿no? Es decir, cuando hay una avería y vamos a acceder a un recambio, pues hemos de acceder de manera rápida, ¿vale? Con lo cual esto obliga a tener un almacén bien organizado de recambios, ¿vale? Un almacén de recambios, bueno, como veis en el esquema derecha, puede ser un almacén central de mantenimiento, que esto puede ser en empresas pues, de un tamaño pequeño o medio, en el cual todos los recambios están concentrados en un almacén de mantenimiento. Y en casos de empresas pues, ya más grandes, este almacén se puede ir descentralizando por áreas o incluso por líneas de producción y cada área o cada línea pues, puede tener su almacén propio de recambios simplemente por un tema de rapidez de acceso al recambio o al consumible, ¿vale? Aunque sea distribuido o descentralizado, igualmente es el departamento de mantenimiento el responsable de gestionar este stock de recambios, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, el almacén también tiene que definir sus procesos administrativos de entrada y salida de recambios, ¿no? El stock, como cualquier almacén, ¿no? Hay unos procesos de entrada y salida que hay que tener bien controlados. Muchas veces vemos almacenes que esto no lo hacen, van saliendo recambios, nadie lo controla y obviamente pues, el día que necesitas un recambio concreto para hacer una reparación, pues no lo tienes disponible, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido un proceso riguroso de control de entrada y salida de estos recambios, ¿no? ¿De acuerdo? Con lo cual, el almacén hay que tratarlo como tal, como un almacén cualquiera, digamos, con todos sus procesos y sus políticas de stock, digamos, ¿vale? Una vez llegamos a este punto y tenemos identificados todos nuestros equipos, nuestros procesos de mantenimiento, es importante, bueno, ver o identificar aquellos puntos clave o críticos de nuestra actividad, ¿no? A veces hay procesos productivos más importantes por el volumen o porque es para un cliente importante o un producto determinado. Bueno, hemos de identificar si hay ciertos puntos críticos que requieren definir procedimientos adicionales para asegurar que realmente el mantenimiento sobre estos puntos pues, va a ser el adecuado, ¿vale? Simplemente es tener en cuenta estos puntos, digamos, que pueden ser más críticos y volcar ahí pues, más recursos o más procesos, ¿vale? Y definir los indicadores generales del mantenimiento, ¿vale? Aquí pues, puede haber multitud de indicadores, ¿vale? Lo importante es, al final, poder medir bien los procesos de mantenimiento, es decir, todas las intervenciones que hacemos de mantenimiento, tenerlas bien medidas en cuanto a tiempos, a costes, a calidad de la intervención, al cumplimiento, pues, por ejemplo, del plan de mantenimiento preventivo, que se cumpla según está planificado, los indicadores que comentábamos antes de los equipos, ¿no? de tasa de rendimiento, de calidad, de OE, etcétera, y luego de las personas de mantenimiento, ¿no? Evaluar también su desempeño, ¿no? a nivel pues, de rendimiento, de calidad de su intervención, de su disponibilidad y al final de lo que se llama OLE, que vendría a ser equivalente al OE en un equipo, pues en una persona sería el OLE, ¿no? Para que es el indicador global de
de medición de su desempeño, ¿vale? Bueno, aquí, son básicamente, esto es un resumen de indicadores, aquí podría haber muchos más, ¿de acuerdo? Lo importante es medir procesos, equipos y personas, ¿vale? El tema organigrama también es algo importante, sobre todo en áreas de mantenimiento que sean pues un poquito ya con más entidad o más grandes, ¿vale? Normalmente en el esquema que veis aquí a la derecha sería el esquema típico de un departamento de mantenimiento, ¿vale? Al final se puede dividir en 4 áreas. La primera sería programación y control, es decir, sería el área o la subárea que se encarga de planificar las intervenciones y de supervisar que todo se hace según esté planificado y de capturar los datos que hay que capturar de estas intervenciones. Como decíamos antes, ¿no? Hay que capturar una serie de indicadores y de datos. Bueno, pues esta área sería la que se ocupa de mantener todo esto en funcionamiento, ¿no? Y de asegurar que todo se cumple según lo que está previsto, ¿vale? Hay una segunda subárea que es la gestión de documentación, que sería la que define pues, todos los procedimientos o las instrucciones de uso de la maquinaria, de uso de instrucciones de mantenimiento correctivo, de mantenimiento preventivo, quien gestiona toda la documentación técnica de los equipos, ¿no? Toda la información que al final es necesaria para ejecutar el mantenimiento. La tercera sería el almacén o la gestión de recambios que comentábamos antes. Y la cuarta sería el equipo, digamos, ya de intervención, ¿no? La gente o el operativo, digamos, que realmente ejecuta el mantenimiento. Que si es muy grande, pues también a su vez se puede subdividir por especialidades, ¿no? O bien, pues podemos tener un equipo especialista en mecánica, otro en neumática, o en hidráulica, o en electricidad, ¿de acuerdo? Sería una organización tipo de nuestra área de mantenimiento, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, pues hay que definir, ¿no? Los puestos de trabajo de este organigrama de mantenimiento, ¿vale? Y los niveles de intervención, como veis aquí abajo, que al final es definir cada tipo de intervención, ya sea preventiva o incluso algunas correctivas, quién las va a hacer. Hay algunas de nivel 1 que se pueden trasladar al equipo de producción y a partir de aquí, a medida que aumenta la complejidad, pues ya interviene mantenimiento, incluso puede intervenir ingeniería o a veces en nivel 5 pues interviene una empresa o un mantenedor externo, ¿no? Porque puede ser una intervención muy, muy especial y se requiere un especialista en una tecnología concreta, pues bueno, se recurre a un externo, ¿vale? Pero hay diferentes niveles y esto hay que también definirlo muy bien, ¿no? Cada tipo de intervención, de qué nivel va a ser, quién la va a hacer, ¿vale? Qué departamento o incluso a veces qué persona o qué perfil de persona o de técnico va a resolver aquella intervención, ¿de acuerdo? Siguiendo con los recursos humanos, hay que evaluar, una vez tenemos definido pues, todas estas necesidades de mantenimiento, este funcionamiento y este organigrama y estos puestos de trabajo, es ver con el personal que nosotros disponemos, ver cómo encaja, ¿no? Es decir, al final es a través de una matriz de capacitación o de polivalencia, ver si cada una de las habilidades y conocimientos que necesitamos para ejecutar nuestro mantenimiento, si lo tenemos cubierto con el personal que tenemos, ¿de acuerdo? Con esta matriz de doble entrada, al final pues hay personas y digamos conocimientos o habilidades y hemos de ir viendo en cada cruce pues ver en qué nivel estamos, ¿no? Y aquí detectamos los gaps o los vacíos o las lagunas de conocimiento que puede tener nuestro equipo y que hay que solventar con un plan de formación individualizado, ¿no? Es decir, pues igual detectamos que en neumática vamos cojos o vamos flojos, pues hay que formar a la gente en neumática o en electrónica. O hay una máquina en concreto o una línea de producción cuyo conocimiento está concentrado solo en una persona, pues hemos de formar a más personas en este tipo de máquina o en esta línea de producción para asegurarnos y digamos, no depender pues, de un solo recurso, ¿no? A través de esta matriz es donde nos permite pues, ver dónde hay las deficiencias, digamos, y poder actuar a nivel de formación con el personal, ¿de acuerdo? Y esto es algo que también hay que mantener y estar vigilando de manera no diaria, pero sí permanente,
¿de acuerdo? Porque al final también las máquinas van cambiando, las tecnologías van cambiando y las personas se tienen que ir adaptando a estos nuevos requerimientos, digamos, ¿de acuerdo? Luego ahí tenemos el taller de mantenimiento en sí y el almacén, físicamente, ¿no? La instalación o el espacio, que también tiene que ser, digamos, acorde a la organización eficiente que queremos tener en el mantenimiento, ¿de acuerdo? Hay que tener un buen taller de mantenimiento, un buen almacén, con un buen layout, con una implantación de 5S, de gestión visual, con una buena organización de los puestos, ¿de acuerdo? Si tenemos un taller que, digamos, es un caos, pues bueno, lo más probable es que la reparación o una intervención pues se alargue más de la cuenta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hemos de ver el taller de mantenimiento como un sitio que tiene que ser muy, muy eficiente. Luego tenemos el mantenimiento autónomo, como comentábamos antes, se trataría de implicar a las personas de producción en el mantenimiento, ¿de acuerdo? Es decir, ayudarles a formarles en todo lo que es el mantenimiento de las herramientas y máquinas que usa el personal de producción, ¿de acuerdo? Con mantenimientos preventivos, incluso correctivos, pero muy básicos, ¿no? Temas de lubricación, algún ajuste, limpieza de maquinaria, bueno, ciertos controles que va muy bien para, sobre todo, anticiparse a ciertas disfunciones, ¿de acuerdo? Si se les forma en la detección de averías, esto nos permite luego actuar mucho más rápido en las reparaciones, ¿de acuerdo? Hay que evitar el tema de los de producción usan la máquina, digamos, de cualquier manera y vayan a los de mantenimiento a repararlo. No es así, es decir, al final el personal de producción tiene que responsabilizarse de sus máquinas, hacer un buen uso de sus máquinas, hacer un mantenimiento básico para mantenerlas bien y a partir de ahí, si surge un problema de mayor envergadura, entonces es cuando interviene el área de mantenimiento, ¿de acuerdo? Pero es muy importante implicar a esta área de producción con este mantenimiento autónomo y bueno, hacer el seguimiento y la evaluación de cómo va, ¿no? Que al final es un tema sobre todo formativo, ¿no? Ligado a esto también hemos de considerar lo que es la mejora continua o el Kaizen al área de mantenimiento. Normalmente el Kaizen se asocia mucho al área de producción, a la mejora de procesos productivos, pero también tiene que aplicarse al área de mantenimiento, ¿de acuerdo? El área de mantenimiento al final se enfrenta siempre a problemas, a resolución de problemas que requieren, pues, bueno, herramientas y metodologías para poder hacer una resolución, un análisis y una resolución también lo más eficientes y certeras posibles, ¿no? Entonces, ahí, bueno, hay que ver, ¿no? Hay una serie de metodologías de resolución de fallos y de técnicas de análisis que hay que aplicar en el área de mantenimiento y que son herramientas, bueno, que el área de mantenimiento tiene que usar de manera habitual en los problemas que se va encontrando y hacerlo de manera multidisciplinar junto con otros departamentos de la empresa, ¿no? Con producción, con calidad, ingeniería, etcétera, ¿no? Entonces, el implicar o implantar Kaizen en un área de mantenimiento es muy importante. Luego, otro punto a destacar es todas las herramientas tecnológicas, ¿no? Al final, hoy día aplicamos tecnología a todo, obviamente el área de mantenimiento pues, no se escapa tampoco y tiene que usar tecnología para trabajar de manera eficiente, ¿no? Lo fundamental es el GMAO, es decir, la plataforma o el software que tiene que usar para gestionar el mantenimiento. Luego está la comunicación con producción, ¿vale? Que tienes una producción muy rápida, hay sistemas de aviso rápido, hay sistemas andon, para que al final la comunicación sea muy rápida y no sea, digamos, motivo de demoras, ¿de acuerdo? Sobre todo en aquellas averías que pueden ser más críticas. Y luego, bueno, últimamente vemos cómo se está usando realidad aumentada para facilitar al personal pues, sus tareas de revisión de máquinas y de reparación, ¿no? Donde en el sitio de intervención el operario puede tener información adicional, ¿no? A través de la realidad aumentada, o bien realidad virtual para formar al personal en tareas de mantenimiento, o bien todo lo que es la captura de datos y monitorización de las máquinas
para poder tenerlas, digamos, bien monitorizadas, ¿no? Todo esto es muy importante, analizar bien, ¿no?, todos los requerimientos de nuestro departamento de mantenimiento, ver qué es lo que hay en el mercado y seleccionar bien, pues, las tecnologías más adecuadas e implantarlas y hacer el seguimiento, ¿de acuerdo? Y acabando tenemos, pues bueno, el mantenimiento predictivo, que esto sería, bueno, en casos cada vez también es más habitual y cada vez es más accesible. Se trata de, al final, estudiar y analizar el comportamiento de nuestros equipos para poder predecir su comportamiento y poder anticiparnos a posibles averías, ¿vale? Es decir, con esto logramos optimizar el plan de mantenimiento preventivo y disminuir el mantenimiento correctivo, ¿de acuerdo? Esto al final es de un equipo en concreto, ver qué datos podemos monitorizar y analizar y seguir en tiempo real, y a través de estos datos podemos buscar patrones de comportamiento que nos permiten detectar de manera anticipada posibles averías, ¿de acuerdo? Es decir, si medimos presiones, temperaturas, vibraciones, etcétera, pues si vemos que esta vibración empieza a subir hasta un nivel determinado, esto nos puede indicar que dentro de unas horas pues se va a producir una avería, ¿de acuerdo? Pues el mantenimiento predictivo nos permite anticiparnos a esta avería analizando justamente estos datos, ¿de acuerdo? Normalmente el mantenimiento predictivo no es un mantenimiento para implantar de manera masiva en toda nuestra planta industrial, sino que se usa normalmente, pues, para procesos o máquinas que puedan ser muy críticas o que puedan ser clave en nuestro proceso, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es cuando se puede aplicar el mantenimiento predictivo, ¿de acuerdo? Y para ello, pues, hay softwares y herramientas, digamos, de análisis que nos permiten hacer esta predicción, digamos, ¿vale? Luego tenemos el mantenimiento de mejora, que al final no es más que tener muy bien monitorizado, digamos, el ciclo de vida de cada equipo, saber en qué momento está nuestro equipo de todo su ciclo de vida y actuar con mejoras, digamos, de mayor calado y organizar este proyecto, digamos, de mejora que se puede hacer en una máquina en concreto, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto al final hay que hacerlo también de una manera planificada y organizada para que este tipo de proyectos también sean lo más eficientes posibles y resulten ejecutados con éxito, ¿no? Y al final, pues bueno, una vez tenemos todos estos aspectos, digamos, engranados y ejecutándose, simplemente lo que hay que hacer es el seguimiento de todas las personas, procesos y todos los resultados que se van consiguiendo a nivel de mantenimiento para, bueno, simplemente asegurar de que todo se está cumpliendo según lo planificado y detectar las desviaciones para poder actuar, ¿no? Entonces, pues bueno, entendemos que con estos 14 puntos que hemos repasado son los puntos clave para poder lograr un departamento de mantenimiento eficiente y con un alto rendimiento, ¿de acuerdo? Y como decíamos, en consecuencia, tener una planta de producción, una instalación a pleno rendimiento. Como decía, habrá unos más importantes que otros, pero al final lo importante es tenerlos todos en cuenta en un proyecto de, digamos, de mejora o de reingeniería de nuestra área de mantenimiento, y seguro que si cada uno lo ejecutamos con la suficiente profundidad, pues vamos a tener una gestión del mantenimiento óptima. Y esto es todo, estos son todos los puntos que hemos repasado. Ahora, si hay alguna pregunta, alguna duda que tengáis, podremos responderlas. Muchas gracias, José Luis. Han ido habiendo alguna que otra pregunta. La primera dice, ¿cuáles son los indicadores más relevantes para evaluar la gestión de mantenimiento? Bueno, indicadores de mantenimiento puede haber muchos, ¿no? Hemos comentado algunos. Porque al final, pues bueno, puede haber indicadores para medir desempeño de personas, los equipos, los procesos, si los ejecutamos a tiempo o no, si son eficientes, etcétera. Pero para mí, como resumen, son los que comentaba al principio,
que básicamente son dos. Uno es el OE, que el OE al final se puede aplicar a una máquina, a un proceso productivo o a una planta industrial entera. Y el OE lo que nos mide es la disponibilidad de esa instalación, es decir, si la tenemos operativa o está parada, averiada, no está disponible, nos mide la disponibilidad, nos mide el rendimiento, ¿no? Saber si el rendimiento real es el esperado, el teórico, y luego nos mide la calidad, es decir, si el trabajo que está haciendo aquel equipo lo está haciendo con calidad, ¿no? Con la calidad esperada, ¿no? Entonces, esto nos mide, es el OE, y nos mide esta efectividad global que se llama de los equipos, ¿de acuerdo? De los equipos, o ya digo, o de la fábrica entera, ¿no? Entonces, el OE es un primer indicador general a tener en cuenta y que ya nos da una percepción, digamos, de cómo tenemos el mantenimiento, ¿vale? No es un indicador de trabajo, luego hay que profundizar y desglosar, ¿eh? Es un indicador general, ¿vale? Y el otro sería los costes de mantenimiento, ¿vale? Es decir, nosotros podemos tener un OE muy elevado, pero claro, si lo hacemos invirtiendo muchos recursos, bueno, pues tiene poco mérito, digamos, ¿no? La gracia es tener un OE elevado con unos costes lo más bajos posibles, ¿no? Y para mí estos dos serían los que en primera instancia o a primera vista son los que nos pueden dar una idea de si la gestión del mantenimiento que tenemos es buena, regular o mala, ¿no? Y luego, como digo, pues ya hay muchos más luego para profundizar. Muchas gracias. Otra de las cuestiones dice, a veces me planteo usar herramientas online para la gestión de mantenimiento. ¿En qué momento y cómo debería plantearme el uso de una herramienta de software para la gestión de mantenimiento? Vale, las herramientas de software o aplicaciones de mantenimiento hoy día yo creo que se han hecho imprescindibles en cualquier área de mantenimiento, incluso aunque sea un área de mantenimiento relativamente pequeña. Es decir, es verdad que en muchos sitios pues se sigue tirando pues de un Excel, etcétera, ¿no? Pero es importante, hay software, digamos, asequibles y es importante usarlos, ¿no? Porque nos ayudan mucho en la gestión diaria. Entonces, ya digo, no es un tema de decir, es que solo me valdrá si tengo un mantenimiento muy, muy complejo, digamos, y de dimensiones muy grandes. No, pues en áreas pequeñas también puede ser útil y es aconsejable porque nos ayuda a estructurar muy bien todo lo que hemos dicho de información, de procesos, de indicadores, etcétera. Es una herramienta que nos ayuda a estructurar nuestro trabajo, ¿vale? Y lo que sí es muy importante es cómo implantarlo, en qué momento implantarlo. Es decir, esto sí que desgraciadamente muchas veces se ve, son áreas de mantenimiento que han hecho una implantación de un software sin haber hecho el suficiente análisis previo de qué es lo que necesitaban como software, ¿vale? Y al final, pues bueno, vemos implantaciones de software que no responden, digamos, a las necesidades de aquella área de mantenimiento. Con lo cual es muy importante y eso es, para mí casi es sagrado, el dedicar el tiempo suficiente antes a establecer bien qué queremos hacer, qué procesos vamos a tener, qué procedimientos vamos a ejecutar, qué información queremos recoger, qué información queremos analizar y eso tenerlo muy estudiado y muy analizado. Y una vez esto lo tenemos muy claro, entonces ir al mercado a ver qué software es el que nos puede, digamos, ayudar a ejecutar todo esto. Pero no al revés, es decir, no digamos, comprar un software e implantarlo y luego ver cómo trabajo, ¿no? Porque ahí es donde nos podemos encontrar con softwares que igual nos adaptan a nuestras necesidades y al final nos convierten en algo que en principio nos tenía que ayudar, se nos puede volver en contra, ¿no? Y tener un software que sea más un obstáculo, ¿no? A la hora de trabajar, ¿no? Entonces, es importantísimo, sobre todo, tener primero claro cómo queremos trabajar, qué procesos, información vamos a gestionar y luego seleccionar el software. Muy bien, José Luis. Pues por el momento no hay más cuestiones. Recordamos que enviaremos la grabación al final de la sesión y ahí
está el email de contacto por si quedaste cualquier cuestión. Y por nuestra parte, muchísimas gracias por la asistencia y esperamos que haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.